Hoy es martes. Bienvenidos a esta clase de ética cristiana. Hoy es martes 9 de mayo del 2023. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos. Les quiero comentar que en estos momentos aquí en la Iglesia de México estamos pasando por un día triste porque el día de ayer falleció la hermana Madaí Huerta, esposa del ministro Saulo Toto, un matrimonio muy estimado en la iglesia. Ella falleció el día de ayer y pues estamos tristes. Ahorita acaba de terminar un servicio de acompañamiento a la familia y pues en medio de todas las circunstancias, a veces dolorosas, a veces inexplicables, pues el Señor sigue consolando y acompañando nuestras vidas. Así que bueno, pues vamos a iniciar nuestra clase de hoy, ética cristiana. Estábamos hablando del discernimiento moral, del razonamiento moral, de, de los tipos que hay. Por ejemplo, pues el razonamiento moral, nada más así como un resumen y para conectar con lo que vamos a ver en esta tarde. El razonamiento moral es un proceso que dura toda la vida y hay tres tipos de razonamiento. El tipo consecuencialista es el que está orientado hacia los fines, hacia las consecuencias, también se le llama teleológico. El tipo no consecuencialista se enfoca en los deberes, en las obligaciones, tiene muchas reglas, principios, normas y no le importan las consecuencias, sino el proceso. El proceso es deontológico. Se enfoca más bien en las obligaciones. Este tipo de razonamiento es el que habla de las reglas. Y las reglas es uno de los asuntos más discutidos en la ética. Difícilmente podremos desprendernos de las reglas. Un apego, una actitud apegada a las reglas, así directa, produce el absolutismo o el legalismo. Son personas aferradas a las reglas, a las leyes. Se preocupan más por el cumplimiento de estas reglas y leyes que por su relación inmediata o dinámica con otras personas. Entonces, el tipo consecuencialista que se enfoca en los fines o consecuencias, el tipo no consecuencialista que se enfoca en los deberes y obligaciones, y el tipo contextualista es el que vive el momento histórico, el que ve el contexto, el que ve la realidad, el que toma en cuenta las relaciones, más que las funciones, más que las reglas o los principios. Estos tipos de razonamiento son instrumentos para analizar un mismo hecho. Se pueden llegar a distintas conclusiones morales, depende el tipo de razonamiento que esté realizando. También hablamos de los elementos formales de la ética, la razón y la afectividad. La ética es la unión de la razón con la compasión. Es la unidad de la teoría con la práctica. Ni razón sin afectividad, ni afectividad sin razón. La una sin la otra llevan a un concepto incompleto de la moralidad. La ética necesita el pensar crítico, el razonamiento, pero también necesita sentir, necesita responder, necesita tener compasión, empatía, misericordia. Sería un emocionalismo, la ética sin razón, y sería un legalismo, la razón sin ética. Por eso volvemos a enfatizar que se necesitan una a la otra, la razón y la
afectividad dentro de la ética. Son elementos formales de la ética. En la ética cristiana, la compasión es una dimensión constitutiva de las ideas bíblicas acerca de Dios. La compasión nos habla de la forma de ser de Jesús. La compasión y la empatía son parte de esa columna vertebral de la experiencia cristiana. Un ejemplo muy evidente de esto es cuando Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Bueno, pues eso es un pequeño resumen de lo que vimos las 2 semanas anteriores, no, perdón, las 2 clases anteriores, la semana pasada. Y vamos ahora a pasar al capítulo número 4. El capítulo se llama La ética y los valores. ¿Qué son los valores? ¿Qué son? ¿Qué importancia tienen los valores dentro del razonamiento moral? Acuérdense que venimos hablando del razonamiento moral, del discernimiento. Bueno, ¿qué tienen que ver los valores con ese razonamiento moral? O tengo otra pregunta para ustedes. Actualmente, ¿hay una crisis de valores? Los valores que han existido, que han dado forma a las generaciones anteriores, ¿siguen funcionando el día de hoy? ¿O hay que construir nuevos valores? En esta semana vamos a ver cómo los valores son el fundamento del razonamiento moral. Los valores son la base del discernimiento que debemos desarrollar nosotros. Los valores, si estuviéramos viendo un edificio, bueno, los valores son como ese fundamento, el fundamento de un edificio. O también, si estuviéramos viendo cómo un tren va pasando frente a nosotros, las vías por donde pasa el tren, ese camino que debe seguir, esa conducción, bueno, esas vías por donde avanza un tren serían como los valores por donde se conduciría nuestro discernimiento moral. Esas vías serían como los valores sobre los cuales tenemos nosotros un razonamiento o un discernimiento moral. Pero, ¿de dónde provienen la ética y los valores? Los valores surgen ante la necesidad del ser humano de tener ciertas pautas de convivencia que van a ayudar en el comportamiento de las personas y de la sociedad. Esos valores van a dar esa pauta para que se consideren las cosas correctas, se consideren adecuadas, se consideren buenas. Los valores surgen de la necesidad que tiene el ser humano de relacionarse con otras personas. Y en esa relación, en ese comportamiento, los valores nos ayudan a definir qué es lo correcto y qué es lo bueno, para que esas relaciones puedan ser adecuadas, efectivas, que vayan en beneficio de uno y de otro. ¿De dónde surgen los valores? ¿Cuáles son esos generadores de los valores en la realidad? Bueno, uno de ellos es la familia, porque con la familia es el primer contacto que tiene la persona. Cuando una persona nace, su primera relación es con su madre, con su padre, con sus hermanos si hubiera, con sus abuelos, con ese círculo cercano. Bueno, esa familia es el primer entorno de donde surgen los valores. ¿Cómo aprendió usted a asearse,
cumplir con las tareas de la clase de ética, estar presente en las exposiciones, a ir al trabajo, a cumplir ciertas normas de conducta en la sociedad. ¿Cómo lo aprendió? Seguramente fue en esa primera etapa de su vida. Yo creo que antes de que hablara, cuando aprendió de su familia, de su mamá, de su papá, de sus hermanos, de sus abuelos, de la gente que estuvo ahí cerca de usted. Porque la familia es uno de los principales espacios donde surgen los valores. El primer contacto que tiene una persona con los valores es exactamente en esa primera etapa de su vida, esa primera infancia. Los padres se encargan de enseñar a los hijos los valores y les enseñan los padres a los hijos lo que los padres aprendieron, lo que también a ellos les enseñaron. Y aparte de que les enseñaron, lo que decidieron llevar a la práctica, con el fin de transmitir lo que para ellos es bueno o lo que para ellos es malo y eso no pasarlo ya. Entonces, la familia es ese primer entorno de donde surgen los valores, de donde se aprenden los valores. ¿Quién estuvo cerca de usted en su primer año de vida? ¿Quién estuvo acompañándolo, enseñándolo, alimentándolo, cuidándolo? Bueno, pues de esa persona usted aprendió los primeros valores. Y aprendemos los valores y luego nos encargamos de transmitirlos. Pero transmitimos solamente los que creemos que vayan a ser buenos, que vayan a ser correctos. La familia es un espacio generador de valores. También lo es la sociedad. La sociedad también se encarga de transmitir valores a las personas. Y la familia, la sociedad y cada persona también transmite los valores, los comparte a través de su forma de ser, a través de su comportamiento. En este capítulo 4, donde estamos hablando de la ética y los valores, recordemos que los valores se empiezan a formar, dice el autor del libro, desde la etapa preverbal, o sea, desde el primer año de vida de la persona. Y son el resultado de las experiencias afectivas que marcan toda su vida. Entonces, desde el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, hay padres, madres, por ejemplo, pues ahorita como tenemos las redes sociales, que constantemente están publicando fotografías de sus hijos, bueno, a veces desde que nacieron, y a la semana, y lo que está haciendo, y cómo se está riendo, y juguetes que tiene, ruidos que hace, llora, se ríe, todo eso lo están publicando los padres de familia. Bueno, es que desde ese primer año de vida, los valores que se empiezan a formar son el resultado de las experiencias afectivas que se están viviendo. ¿Cómo es el ambiente de esa persona, de ese pequeñito que tiene meses de nacido? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo le hace para cubrir sus necesidades básicas? Cuando llora que tiene hambre, le llega el alimento. Cuando llora porque tiene frío, lo cubre. Cuando llora porque tiene sueño, lo arrullan para que se duerma. ¿Cómo es su relación con esas personas? Con su mamá, con su papá. ¿Qué tanta afectividad hay en el entorno de esa personita que apenas tiene unos meses de vida? En otras palabras, ¿cómo le hace para vivir?
o cómo le hace también para sobrevivir, porque no siempre los entornos son los mejores, no siempre los espacios son los más adecuados. Estoy yo platicando de una familia muy amorosa que le toma fotos a su pequeña, bueno, así nos lo hace saber, así se presenta en las redes sociales. La niña bien alimentada, bien vestida, eh, con muchas comodidades. Para algunos, su vida ha sido fácil, pero para otros no, porque a otros, ¿cómo le han hecho para sobrevivir? ¿Qué tanta afectividad o cooperación hay en su vida? O si están resintiendo, o si están eh, creciendo sin esos elementos claves de afectividad, de atención, de colaboración. Todo eso está influyendo en la formación de valores que se está desarrollando en el interior de cada persona. ¿Por qué los seres humanos aprenden valores? Bueno, el libro nos dice que ante la carencia humana de instintos o esa conducta instintiva, el ser humano eh, carece de esos instintos que están en otro tipo de seres vivos. El ser humano carece de esos instintos, pero no tiene esos instintos, pero se compensa con la capacidad que tiene para razonar, puede sentir, puede evaluar, puede elegir. Muchas veces, aunque sea un bebé y que le dan a probar algo que no le gusta, lo regresa. O voltea la cara, o cierra los ojos, o hace un gesto, o llora. Porque está decidiendo que ese sabor no le gusta. En cambio, le dan algo que ya haya probado y que le haya gustado. Bueno, hasta se lo empieza a saborear, se lo empieza a comer y se alegra y empieza a reírse, se le ve, transmite la aceptación a través de una actitud. No tienen tan desarrollado esa capacidad instintiva, pero en cambio tienen otras capacidades, por ejemplo, razonar, evaluar, sentir, elegir. Eso, esas capacidades, razonar, evaluar, sentir, elegir, hacen del ser humano un ser moral, que no se deja llevar por los instintos, sino por el razonamiento. Los valores son la materia prima para las decisiones y posturas que tomamos frente a determinadas situaciones. Los valores son la materia prima para las decisiones y posturas que tomamos ante diferentes situaciones de la vida cotidiana. ¿Cómo actuamos cuando nos dicen que esta hermana de la iglesia falleció? ¿Qué actitud tenemos? ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Qué decidimos hacer? ¿Cómo actuamos ante la tristeza, ante el dolor? ¿Cómo actuamos ante la alegría, ante la prosperidad, ante, ante la belleza, ante la adversidad? ¿Cómo actuamos? ¿Cuáles son los valores que brotan en nosotros para plantarnos frente a determinado hecho? Ya sea un funeral, ya sea el nacimiento de un bebé, ya sea que alguien esté muy feliz porque se acaba de casar, ya sea que
alguien está enfermo, ¿cuáles son las decisiones y posturas que tomamos ante las diversas circunstancias de la vida? ¿Cómo actuamos? ¿Cuáles son los valores que presentamos ante los demás? Recordemos que los valores orientan el discernimiento moral. Ellos determinan en gran medida las conclusiones y las conductas que nosotros asumimos o que tenemos. Los valores, decíamos, son como ese fundamento donde un edificio está puesto, ese fundamento que le permite al edificio que esté firme, que esté estable. Los valores son como ese fundamento. O los valores son como esas vías del tren que sabe que van a llegar a un punto conocido, algo lógico, algo establecido. Son esas vías que van a conducir a la persona hacia una meta, hacia un fin. Los valores éticos orientan el discernimiento moral de las personas. Aunque estos valores éticos no se ven, sí se perciben. Por ejemplo, en el trato que ustedes tienen con sus amigos del trabajo o de la escuela o con los vecinos, aunque no seamos muy expertos, aunque no tengamos muchos años de vida, nos damos cuenta quién presenta valores en su forma de actuar, en su forma de vestir, en su forma de hablar, en su forma de llevar una amistad. Nos damos cuenta cuáles personas sí tienen valores éticos que orientan su razonamiento moral. Entonces, esos valores orientan el discernimiento, el razonamiento de la persona. Determinan en gran medida las conclusiones que tienen o las posturas que se asumen. Ante una injusticia, ¿qué hace una persona? Bueno, una persona que tiene valores bien establecidos, ante una injusticia es muy probable que haga una denuncia, que muestre su inconformidad. Es muy probable. Es muy probable que saque conclusiones correctas respecto a que la injusticia hace mucho daño a la sociedad. Entonces, esos valores éticos orientan el discernimiento moral de las personas y determinan cuál es la postura que va a tomar, cuál es la conclusión, cuál es el proceso que va a seguir para que pueda llegar a un discernimiento moral adecuado, correcto, bueno. Los valores son los ejes de la ética. Los valores, sus orígenes no son tan evidentes, sus significados no son tan evidentes. Estos valores que están presentes en el ser humano, están normando el criterio, la conducta, la respuesta, etc. Estos valores, donde sus orígenes y sus significados no son tan evidentes, dependen mucho de la formación de la persona. ¿Cómo es la moral de un joven de 15 años que fue abandonado por sus padres, que se fue a vivir a la calle, que las personas que le rodean no han sido un ejemplo de trabajo, de responsabilidad, de compromiso, de amistad, nada de eso? ¿Cómo se forma? ¿Cuál será el discernimiento moral de este joven, de este muchacho? En comparación con otro joven de la misma edad que está
en una casa, en el cobijo, de un techo importante, donde tiene su ropa, donde tiene sus libros, donde tiene sus artículos personales, donde especialmente está un papá o una mamá que lo ayudan, que lo orientan, que lo acompañan. Si ponemos esos dos casos, seguramente nos vamos a dar cuenta quién tiene en su vida la formación de los valores. Depende mucho de la formación de la persona. Depende de la afectividad de la familia. Depende de la cooperación en su familia, en su comunidad. ¿Cuánta afectividad hay en casa? Si llega una persona, si llega o se va, es lo mismo. La gente que no teníamos tiempo de verla, a veces el papá que se le viaje, o a la mamá que tenga que salir, o el hijo por su trabajo se ausente unos días. ¿Cómo son esos encuentros? ¿Cómo se muestra afectividad? ¿Cómo se muestra cooperación en la familia? Y nos lleva mucho a reflexionar cómo nos va a nosotros, porque no nos podemos sustraer de estos temas. Estamos hablando de la ética, de los valores, de la responsabilidad que tiene cada persona, cómo vivir los valores con afectividad, con razonamiento, cómo nos comportamos con los nuestros. A veces somos muy amables, demasiado amables con los extraños, con los vecinos, con los que encontramos en el camino o compañeros de escuela o de trabajo. A veces somos muy amables, qué bueno, pero a veces no somos tan amables con la familia, con los cercanos, con los que nos ven todos los días, con las personas que convivimos en las buenas y en las malas. Depende mucho de la formación de cada persona, cómo viva los valores, de la afectividad que tiene, que ha recibido, de la cooperación en su familia y también de su comunidad. ¿Cómo es su comunidad? Hay comunidades, colonias muy festivas, les gusta mucho convivir, tienen reuniones, hacen carreras, etcétera. Son comunidades que les gusta estarse comunicando con las demás personas, les gusta esa interacción, aprender unos de otros, etcétera. Bueno, depende mucho de la formación de la persona, la afectividad y cooperación en su familia y en su comunidad. ¿Cómo es usted? ¿Muestra afectividad? ¿Muestra cooperación? Porque a veces decimos, no, pues yo tengo un carácter muy seco. Y nos lo decimos tanto que llegamos a creerlo. Entonces, es muy importante en la formación de la persona la afectividad y la cooperación en su familia y también en su comunidad. Los valores en la ética, lo que vive una persona. No sé cuál sea su grupo familiar, si vive usted con sus papás, si vive con sus hermanos mayores, si vive con su familia, con su esposa, con sus hijos, etcétera. ¿Cómo es ese entorno familiar en el cual usted eh, está viviendo? ¿Cómo es ese entorno familiar? ¿Es un entorno familiar agradable? Eh, ¿Nutre? Porque hay comunidades que nutren y hay otras que roban la paz de la persona, la integridad, etcétera. Pero hay comunidades que nutren, que van alentando a cada persona de las que está allí. Entonces, eh, lo que vive una persona, cómo se relaciona con su familia, con los demás también, cómo se relaciona con la naturaleza,
le interesan las plantas, los animales. Quizá no tenga plantas o quizá no tenga animales, pero la respeta, la respeta. Si hay oportunidad de apoyar a una mascota, de ayudarla, etcétera, de que esté bien, bueno, para que ese perro o ese animal de la comunidad pues no esté sufriendo, etcétera. Entonces, ¿cómo es su relación con la familia, con los demás, con la naturaleza? Todo eso le da criterios para la formación de sus valores. Les da criterios para la formación de sus valores. Y yo tengo 3 nietos, pero 2 de ellos son les gustan mucho los perros, pero más les gustan los gatos. Y ya han tenido varios gatos en su casa y ahora están ocupados. Uno tiene 10 y la niña tiene 7. Entonces, ahorita están ocupados porque llegó una gata a su casa, le pusieron nombre, le pusieron un moño, la invitaron para que se quedara, pero la gata entraba y salía, entraba y salía. Entonces, cuando entraba era bienvenida y un día se fue y regresó y tuvo unos gatitos y ahora tiene 4 gatos. Entonces, los niños, como les gustan mucho los gatos, se han hecho responsables de esos, les llaman ellos ahora sus mascotas, de cuidarlos, de buscar a la gata para que les venga a dar de alimentarlos, de que, bueno, ellos en su idea, que tengan un ambiente cómodo. Todo eso va influyendo en el ser humano, en la formación de valores. Cuando hay ambientes muy rígidos, muy estrictos, pues también así es la formación de las personas. Eh, de acuerdo a cómo vayan viviendo, es como van desarrollando su conducta. Y también de acuerdo al ambiente de familia, ese primer ambiente que es muy importante. De acuerdo a ese ambiente, si es un ambiente que llaman nutricio, es un ambiente que alimenta, es un ambiente que provee, diferente a otros ambientes que roban, que hacen daño, que hacen que la persona se sienta menos. Cuando son ambientes buenos, favorecedores, entonces las personas que crecen allí llegan a desarrollar esos valores y esos valores sirven para normar su conducta y para que tengan juicios con los cuales puedan evaluarse ellos mismos. Qué interesante. O sea, evaluarse ellos mismos. Yo no estoy cumpliendo, no estoy llegando a tiempo a mi trabajo, no estoy siendo lo suficientemente entregada a la labor que me asignaron. Entonces, eh, de acuerdo a esos valores que estuvieron alentando o formando su vida, son los elementos que tenemos para la conducta que presentamos o para los juicios con los cuales nos evaluamos nosotros mismos o los juicios con los que evaluamos a los demás o el entorno donde vivimos. La ética corresponde a la conducta consecuente de estos valores. Pero, ¿qué es un valor? Ya hablamos del discernimiento moral, del razonamiento, de los valores, cómo los valores son la base, cómo de alguna manera le dan sentido, le dan dirección, cómo son la materia prima de la conducta. Pero, ¿qué es un valor? ¿Qué es? Bueno, hay un escritor que se llama Italo Gastaldi, es ecuatoriano. Él dice que el valor, fíjese bien, nos saca de la indiferencia. El valor nos saca de la indiferencia. Aquí tengo yo un dispositivo y antes de que empezara la clase, mucho antes, empezó un programa de acompañamiento para la familia que está pasando de luto ahorita. Digo que pues es lo que estamos viviendo el día de hoy. Es lo que estamos también sufriendo como iglesia y acompañando
a las familias que tuvieron esta pérdida. Pero, ¿cómo es nuestra reacción en en una reunión de acompañamiento a personas que han perdido un ser querido? ¿Cómo es nuestra reacción? ¿Cómo es nuestra conducta ante esos hechos de la vida? Entonces dice, fíjese bien, el valor, dice Italo Gastaldi, el valor nos saca de la indiferencia, nos saca de la indiferencia. Si yo estoy viendo que una persona está pidiendo ayuda y que yo sé que realmente la persona está en necesidad, y yo digo, bueno, pues es su problema. Si yo soy indiferente, entonces realmente no estoy mostrando yo los valores que hay dentro de mí. El valor nos saca de la indiferencia, nos saca de la indiferencia. Nos envuelve en una atmósfera emocional que conmueve las fibras más íntimas de nuestro ser. Por ejemplo, hoy a las 6 de la mañana, yo todavía estaba dormida y recibí una llamada. El celular no lo dejo a un lado de la cama, porque ahorita vamos a hablar en los valores, vamos a tocar el tema un poco de las redes sociales y cómo las redes sociales están así como gobernando nuestras vidas, queriendo gobernarnos. Bueno, entonces el celular lo pongo lejos, lejos. Y sonó el celular, entonces pues era muy temprano, me levanté y me estaba llamando una mujer muy apreciada por mí, que estaba fuera de la ciudad. Había salido a una ciudad de Estados Unidos y tuvo un contratiempo cuando cuando bajó de un autobús para subirse al otro, no se dio cuenta y se fue el autobús y se quedó ahí. Y pues en Estados Unidos muchas veces si no sabes hablar inglés, sí hay gente que te apoya, pero a veces es un poquito difícil y unas zonas más que otras. Bueno, ella pues empezó un poco a batallar, a decirle que dónde estaba el camión, trataban de explicarle que ya se había ido, que tenía que comprar otro y que el otro autobús salía hasta las 2 de la tarde. Y ella está hablando a las 6 de la mañana. Entonces me habla y me dice, por favor, ayúdame a conseguir una familia de aquí, de este lugar donde estoy, para que me apoyen. No quiero estar aquí desde las 6 hasta las 2 de la tarde, es mucho tiempo. Quiero ver si alguien me puede apoyar. Entonces, yo creo que eh, siempre va a haber personas que te comenten sus penas, sus luchas, sus desafíos y cómo respondemos nosotros. Por ejemplo, esta hermana que me solicitó apoyo, que buscara hermanos de la iglesia que pudieran acompañarla o apoyarla porque se sentía un poco sola, además también porque es un país con con otra cultura y con otro idioma. Entonces, fíjense, dice, el valor nos saca de la indiferencia. Les estaba comentando que sonó la mañana, me levanté, vi, estaba hablando, me comentó la situación, entonces tomé mi celular y ya no, o sea, ya no se puede regresar a dormir cuando alguien está pidiendo ayuda. Entonces ya me puse a buscar quién tenía la disposición para ir por ella, para tenerla en su hogar y para regresarla más tarde a la central de autobuses. Sí, estuve haciendo varias llamadas, pero como me gusta esta definición de Italo Gastaldi que el valor nos saca de la indiferencia, nos envuelve en una atmósfera emocional que conmueve las fibras más íntimas de nuestro ser. Entonces, eso es un valor. Si a usted le están pidiendo un favor y eso hace que se cambie, que se levante, que se mueva, quiere decir que hay un valor que está permitiendo que se hagan esos ajustes temporales en su vida. En, en el mes, hace unos 2 o 3 meses, eh, hablando de los valores, hace unos 2 o 3 meses, me habló otra hermana de la iglesia
y me dice, mira, yo estoy a punto de salir, pero están solicitando ayuda. La hermana, y mencionó el nombre, la hermana que vive en tal parte de Chicago está necesitando ayuda. Entonces, cuando dijo el nombre, dije, sí la conozco. Dijo, ah, por favor, ayúdanos. Dije, está bien. Entonces, ya ella me pasó la responsabilidad a mí. Entonces yo al teléfono que me dio me puse a hablar y me decía, sí, es que no podemos ir, es que nos cancelaron el viaje, pero queremos que por favor, nos ayudes a recoger unas maletas. No vas a salir de tu casa, allí te las van a llevar, no te preocupes. Y yo dije, ay, ay, ay. ¿Y cuándo llegan las maletas? Dice, pues yo creo que el día de mañana. Y era un viernes y yo al día siguiente iba a salir de viaje. Dije, no puedo, es que no voy a estar en casa, no voy a poder, si van, no voy a poder recibirlas. Ay, por favor, entonces ayúdame quién. Entonces yo busqué a otra persona. A mí me buscaron y yo busqué a otra persona. Total, que la otra persona, muy amable. Luego me dijo que sí, claro que sí. Piden estos datos, aquí están mis datos. Qué barbaridad. Para mí eso fue una lección. Yo dije, ahorita que lo estoy relacionando con esto, bueno, ¿qué valores tan establecidos tiene, es una mujer, qué valores tan establecidos tiene ella, que todavía no terminaba yo de decirle cómo le quería solicitar su apoyo, ya ella me estaba contestando que sí. Entonces, ¿cómo respondemos ante las situaciones de la vida? ¿Somos indiferentes? ¿Somos nada más lo nuestro, viendo nuestro bienestar? Yo creo que siempre vamos a tener situaciones donde hay que poner en cuenta los valores que tenemos, ya seamos hombres, seamos mujeres, seamos creyentes. Los seres humanos establecen valores de acuerdo a la relación que tienen con sus semejantes, con la naturaleza y con la realidad que viven. Las personas establecen valores de acuerdo a la relación que tienen con otras personas. Si tienen una amiga, si tienen muchas amigas, si, si sus amigas comparten su fe cristiana, si generalmente están en choque por las ideas acerca del evangelio, etcétera. Entonces, las personas establecen valores de acuerdo a las interacciones con los semejantes. Ahí se establecen los valores. En el trato, en el día a día, cómo me estoy relacionando con él, con ella, etcétera. Si es algo que sea bueno. Entonces, de acuerdo a las interacciones con los semejantes, es como se establecen los valores. También se establecen valores de acuerdo con la interacción que se tenga con la naturaleza. Cuida el medio ambiente, no tira basura en el piso, usa la bicicleta para evitar que el uso excesivo de los coches nos afecte ecológicamente. Entonces, usa la bicicleta o camina. eh, las personas establecen valores de acuerdo a su trato con los demás, a su trato con la naturaleza. Ahí también se ven los valores que tiene la persona. Y también en la realidad, en la situación que está viviendo. Si es una mujer, si es un hombre, si es un padre de familia, si es un trabajador, si es una persona que emplea a los demás, si es un empleador. Entonces, todo eso hace que vayamos estableciendo valores de acuerdo al trato que tenemos hacia los demás. ¿Qué es un valor? ¿Qué es? En términos muy generales y sencillos, podríamos decir, es algo que se considera deseable. El valor es algo que se considera deseable. También es un horizonte para organizar la vida. Allá está el valor, hacia allá vamos. Cuando yo llegue allá, voy a cumplir todos mis ideales, todos mis propósitos. El valor, en términos generales, es algo que se considera deseable. Es un horizonte para organizar la vida, algo que le da significado.
Pero también, aparte de que es algo deseable, es, de alguna manera es como un marco en el cual nos movemos nosotros. Es un horizonte también donde va enfocada nuestra vida, algo que le da significado. Pero también un valor son ideas, imágenes y símbolos. Ideas, imágenes y símbolos. Por ejemplo, la puntualidad. La puntualidad es un valor. La paciencia es otro valor. La sinceridad es otro valor. Y muchas veces estos valores, existe una imagen de ellos, un gráfico. Por ejemplo, si ustedes ven, al quererse estacionar, ven en el lugar donde van a poner su coche el símbolo azul de una silla de ruedas, saben que ese símbolo expresa también un valor. Habla del respeto que debemos tener unos con otros, de la inclusividad, donde se dejan esos primeros espacios en las tiendas para que la gente que tenga dificultades para moverse o para caminar, deje ahí sus coches lo más cerca de la puerta para que batallen menos. Entonces, ese símbolo azul de esa silla de ruedas en color azul tiene mucho significado. Habla de un valor dentro de la sociedad a través de una imagen o de un símbolo. Entonces, un valor pueden ser ideas, amor, colaboración, discapacidad, puntualidad, resistencia, etc. Un valor pueden ser ideas, pueden ser imágenes y pueden ser símbolos. Ideas, imágenes y símbolos. Un valor puede ser, en ese abanico de presentaciones, lo podemos ver nosotros. Los valores no se pueden definir con exactitud. No se pueden definir. Por ejemplo, lo que para mí es válido, un valor dentro de mi familia, quizá para otra familia no, porque hay muchos niños chiquitos, porque hay más personas que mi grupo familiar, etcétera. Todo eso hace que no se puedan definir con exactitud los valores. ¿Qué se toma en cuenta? Bueno, pues es que no todas las personas pensamos igual, ni vestimos igual, ni somos iguales. Entonces, hay diferentes formas en las reglas dentro de la sociedad, diferentes reglas dentro de la sociedad. ¿Cómo es una sociedad de indígenas donde no tienen luz eléctrica, donde no han llegado los avances tecnológicos de este siglo? Entonces, ellos pueden definir los valores de una forma en relación a otra familia que vive en un ambiente o entorno sencillo, cómodo, funcional, etc. Los valores no se pueden definir con exactitud porque intervienen los factores humanos, los factores sociales, los factores religiosos. Nosotros como Iglesia de Dios tenemos alguna serie de principios o de valores, pero muchas veces estos no se pueden definir con exactitud. Hay también valores profesionales, los que desarrolla un doctor, pero puede estar enfrente del otro doctor con otro tipo de formación. Entonces, no se pueden definir con exactitud, intervienen muchos factores en
elaboración de esos valores. Los valores son necesarios para poder vivir correctamente o moralmente. Son necesarios para vivir correctamente. Los valores son como una guía, también como una responsabilidad. También funcionan como una herramienta para forjar la vida. Los valores funcionan como guía, como una responsabilidad, como una herramienta para forjar la vida. Los valores están en lo más profundo de nuestro interior. No sé, en el pensamiento, en los primeros pensamientos. Acuérdense que los valores empiezan desde los primeros años de vida. Entonces, si no se pueden definir con exactitud porque son diferentes las circunstancias en las cuales han sido creadas las personas. Aunque sea una familia que esté aquí y otra familia en la casa que está a un lado, aunque estén tan juntas físicamente, es muy probable que en su formación de moral, en su formación de ética, sean muy diferentes, porque cada quien ve la realidad de acuerdo a su contexto. Por eso los valores no se pueden definir con exactitud. Los valores son necesarios para convivir correctamente, moralmente. Los valores son como una guía, también como una obligación, como una herramienta para forjar la vida. Los valores están, ¿cómo les digo? Los valores están enraizados, o sea, se establecen primero en las necesidades físicas, sociales y psíquicas. Ahí se establecen. Pero primero en las físicas, o sea, está enraizado en esas necesidades físicas. Después pasa al ámbito social y al ámbito psicológico. Los valores son producidos socialmente, y se incorporan en un ambiente simbólico, pero se producen socialmente en la sociedad, en la gente que va a tomar el camión, en la gente que trabaja en una oficina, en las personas que colaboran en algunos grupos de ayuda, de mantenimiento, etc. Entonces, son un producto de la sociedad. Esos valores que están producidos socialmente se incorporan en un universo simbólico, en un universo que no lo vemos, pero que está establecido. Asume una dimensión trascendente y obligatoria. Estamos hablando de los valores, estamos en el capítulo número 4 y yo aquí saqué una gran cantidad de valores, y los encontré algunos en orden alfabético, otros eh, en orden de importancia, en orden de popularidad, pero bueno, al fin y al cabo son valores. Aquí me encontré una lista, más de 100 valores, más de 100 valores. Y, por ejemplo, habla aquí los valores: la alegría, el afecto, el apego, el apoyo, el aprendizaje, la armonía, la autenticidad, la aventura, la belleza, el bienestar, la bondad, la colaboración, la comunicación, la comprensión, la comunidad, la conexión, la confianza, la contribución, la creatividad, el crecimiento. Todo eso son una gran lista de valores. ¿Cuáles son los que tenemos nosotros? Pues es una buena pregunta. Hay más listas de valores: respeto, voluntad, valentía, superación, solidaridad, sociabilidad, sobriedad, el, el servicio, la serenidad, la sensibilidad,
la responsabilidad, la pulcritud, la prudencia, la perseverancia, el perdón, el patriotismo, la paciencia, el orden, la objetividad, la libertad, la lealtad, la laboriosidad, la sana diversión, la paz, la honestidad, la gratitud, la generosidad, la flexibilidad, la felicidad, la experiencia, la empatía. Entonces, todos esos son valores y realmente no, solamente estoy viendo muy pocas páginas en las redes sociales para tratar de hacer esa lista de valores, pero son muchos valores y pues también esos valores van sirviendo para que la persona se vaya formando. El valor es un conjunto, un complejo de ideas, imágenes y símbolos. Un valor se explica con otros valores parecidos. Por ejemplo, la libertad, y ese valor, el valor de la libertad, se relaciona con la tolerancia. No he visto personas que solamente ejerciendo el valor de la libertad eh, puedan haber avanzado mucho. En el trato con los demás, aparte de un valor, se suman otros. Por ejemplo, en la libertad se sumaron la tolerancia, el respeto, la honradez, la honestidad. Al mencionar un valor surgen una serie de ideas. Primero, mencionamos un valor y llegan muchas imágenes y símbolos que lo representan. Entonces, difícilmente se puede lograr un acuerdo sobre la definición y el significado de los valores. Vamos a hablar un poquito sobre el valor de la justicia. Aunque no todos coinciden en su definición, estamos hablando del valor de la justicia, existe un acuerdo de que este valor contribuye de forma positiva a la convivencia. Por eso, los valores están enraizados en las necesidades de la vida. Aunque no haya definiciones concretas, el valor orienta, el valor guía la vida, el valor, bueno, pues le da sentido, le da significado. Son importantes los valores, son útiles para la construcción social que hace cada persona. Entonces, los valores tienen su raíz, o tienen su base, o tienen su forma de seguir creciendo, están enraizados en esa forma de ser, esa forma de responder. El valor es algo que orienta, que guía, y el valor se hace realidad bajo situaciones concretas. Llega con usted una persona, le pide ayuda porque no tiene trabajo o porque tiene hambre. En esas situaciones concretas es donde surgen los valores. Está con un grupo de amigos, de repente sale un comentario donde se está criticando a una persona. En esas situaciones concretas surgen los valores. Y situaciones de ese tipo los vivimos todos los días, desde pequeños en la escuela, en su casa, en la calle, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Siempre estamos viviendo situaciones concretas de la vida, casos de la vida, como alguien dijera. Y entonces los valores son los que se muestran en esas situaciones concretas.
¿Cómo actuamos cuando alguien nos ofende? ¿Cómo actuamos? Inmediatamente regresamos la ofensa o más, un golpe, o lo vemos así con ojos desorbitados o hacemos una mueca y una gran expresión. ¿Cómo actuamos cuando alguien nos ofende? Cuando alguien se para frente a nosotros para reclamarnos algo, ¿cómo actuamos? Los valores es lo que surge en esas situaciones concretas. Y también los valores son producto de la sociedad y son producto de la cultura. Nosotros tenemos valores, por ejemplo, aquí nosotros vivimos en el norte del país y algunos de los valores que tenemos aquí son diferentes a los que viven personas con un clima muy agradable. Por ejemplo, aquí Monterrey es muy conocido por su clima extremoso, muy frío o muy caliente. Entonces, esta sociedad donde vivimos o esta cultura donde hemos crecido, este, ha forjado también esos valores diferentes a los que tienen las personas que viven, por ejemplo, en las montañas, en climas muy fríos, o las personas que viven a la orilla del mar, con climas muy cálidos. Los valores son producto de la sociedad donde hemos estado creciendo, de la cultura a la cual pertenecemos. Y los valores se hacen evidentes ante situaciones concretas. Valores como la comunicación, la confianza. ¿Qué tanta confianza inspiramos nosotros con nuestra manera de ser, con nuestro comportamiento, con nuestro trabajo? El desprendimiento es otro valor. ¿Qué tan desprendidos somos? ¿Cuánta facilidad tenemos para compartir con los demás? Otro valor, la flexibilidad de pensamiento. ¿O somos muy rígidos? Las cosas se tienen que hacer de acuerdo a la norma, de acuerdo a la regla, si no, no está bien, si no, nos desestructuramos nosotros, o somos flexibles, a veces sí, a veces no, de acuerdo a las circunstancias, sin caer en el descuido, en la falta de atención. Hay cierta flexibilidad que nos permite a nosotros crecer como persona, pero también al otro. Nos da oportunidad, a lo mejor, de hacer a un lado nuestras diferencias, ser flexibles y encontrarnos. La gratitud es otro valor. La gratitud. ¿Qué tanta gratitud tenemos? Ahora, ¿a quién le agradecemos? ¿Nada más a los que están sobre nosotros o también a las personas que están bajo nuestra responsabilidad? Porque allí, porque allí el valor de la gratitud, si no es con las personas, si hacemos diferencias, se torna en un antivalor. La honestidad, por ejemplo, la honestidad. ¿Qué tan honestos somos? ¿Cómo hemos desarrollado este valor en nuestra formación personal? Y no lleguemos allí sino como creyentes. ¿Qué tan honestos somos? Estaba yo eh, estudiando un tema sobre la honestidad, no, sobre la deshonestidad. Y me llama la atención que me pidieron un tema sobre la deshonestidad. Y entonces, pues, para hablar de la deshonestidad, yo creo que nos sobran valores en la vida cotidiana.
El asunto más bien sería cómo trabajar la honestidad en nuestras vidas. Cómo trabajar la honestidad, la paz, la generosidad, el desprendimiento, la confianza, la comunicación, la lealtad, la obediencia, el perdón, la prudencia, la perseverancia, el sacrificio, la sinceridad. ¿Cómo estamos nosotros trabajando esos valores tan importantes? ¿Cuáles tenemos? ¿Cuáles estamos haciendo que crezcan? ¿Cuáles estamos desarrollando? ¿Cuáles conocemos, pero aún no los hacemos parte de nosotros? ¿En cuáles valores aún no hemos crecido? Somos muy solidarios, somos muy respetuosos, somos muy trabajadores, somos objetivos, somos pacifistas, nos gusta la superación, eh, desarrollamos la serenidad, somos libres nosotros. ¿Qué tan libres somos? Wow, eso es, de veras que todos esos valores eh, los aprendemos desde el primer año de vida. Nos los enseñaron las personas con los que crecimos, con los que aprendimos en la escuela, en la iglesia, en la sociedad. Nos los siguen enseñando hasta el día de hoy. La sociedad y la cultura nos van enseñando esos valores, pero ahora todos esos valores, ¿cuáles tomamos nosotros? ¿Cuáles los apropiamos para vivirlos, para hacerlos parte de nosotros? Estamos ahorita en este capítulo 4, hablando de toda esta serie de valores, cómo los valores están enraizados en las necesidades físicas, sociales, psíquicas de las personas, cómo esos valores son producidos por la sociedad y cómo muestra esa persona sus valores en la familia, en el estudio, en el trabajo, en su trato con los demás, cómo se muestran esos valores. Entonces, pues, una tremenda lista de valores que estaba encontrando. Entonces, dicen que más decía, el humor es otro valor, la igualdad, la independencia, la integridad, la gentileza, la limpieza, la nobleza, la realización, la ternura. Muchos, muchos valores. Bueno, pues vamos a terminar con esta frase. Los valores son producto de la sociedad y de la cultura, y el valor se muestra, se hace realidad bajo situaciones concretas. Vamos a dar 15 minutos de receso y nos vemos aquí en 15 minutos. Es que aquí en México es la 1:43. En 15 minutos nos vemos. Gracias.